Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más desde Forbes México para analizar esta jornada electoral que vivimos ayer. Muchos dicen histórica, no solo porque fue las elecciones más grandes en la historia del país, sino las más costosas y también con un resultado histórico. Me acompañan esta mañana Antonio Carranza, director general de Oca Reputation, y Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Muchas gracias por acompañarnos. Encantados, buenos días. Los Buenos saludamos días. desde la redacción de Forbes México y vamos a dar entrada con este análisis. Justamente ayer mucho de lo que se decía entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre reporteros, las personas que participaron, que se trató de una jornada histórica, pero también muy pacífica. Incluso durante un mensaje en cadena nacional, Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del INE, señaló que se trató de una fiesta democrática. ¿Ustedes qué consideran? Ayer ganó México con esta fiesta democrática. ¿Qué balance hacen de este proceso electoral que vivimos ayer? Antonio. Bueno, yo creo que fue una jornada, sí, histórica. Creo que lo que vimos ayer en términos de participación, que no fue una participación tampoco histórica, fue muy alta, pero un 63% está más o menos en el promedio. Pero creo que lo que fue el esfuerzo de la elección, el tener más de 150,000 casillas, el que solo 11 no pudieran instalarse, el que hubiéramos tenido la participación de millones de personas, ya sea como observadores o como ciudadanos que participaban en la parte de la organización de la casilla, y la gente que participó, me pareció que habla mucho de la madurez de nuestra democracia. Creo que vamos bien por el camino correcto para hacer una participación más amplia, y bueno, es yo creo que un ejemplo extraordinario de civismo en México. Claro, yo coincido efectivamente con lo que acaba de señalar Antonio. Evidentemente la participación fue en promedio alrededor del 60%, pero me gustaría destacar el discurso tanto de los candidatos que no salieron victoriosos, José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional, y también Ricardo Anaya, ¿no?, que reconocieron que las tendencias favorecían a Andrés Manuel López Obrador. No lo habíamos visto, yo creo, nunca en la historia de las elecciones de sabiendo México. quién había ganado una elección es algo que, ¿no? Para las 10 ya sabíamos eso, ¿no? Eso nos habla de una madurez democrática donde los candidatos reconocen los resultados, las tendencias, y eso nos habla también de la credibilidad de las instituciones como el INE en este caso, ¿no? Correcto. Y creo que una de las cosas interesantes es que Meade se vio como el candidato independiente que era. Realmente no tuvo ningún empacho en decir, oye, pues ya esto acabó para mí. O sea, las tendencias son muy claras, ¿para qué vamos a andarle haciendo juego? Y otro de los conceptos que también debe de estar pesando en por qué actuaron todos los personajes políticos ayer es cómo damos certidumbre hacia el futuro. ¿Cómo tranquilizamos a los mercados? ¿Cómo le decimos a la gente vamos hacia adelante? Y creo que el que a partir de las 8 ya tuviéramos todas las piezas del tablero político mexicano haciendo su aportación, pues nos permite hoy levantarnos a un México diferente, pero un México con una gran certidumbre, ¿no? A ver, a mí antes de continuar con el tema de los resultados, me gustaría poner en la mesa un tema. Si bien ayer se habló mucho de la jornada cívica, que la participación de los ciudadanos había sido histórica y muy tranquila, una jornada pacífica, esto contrasta con lo que ocurrió durante las campañas, una de las campañas más violentas en la historia del país. Entonces, a mí me queda esta duda, ¿qué ocurrió ayer que no pudo ocurrir durante más de 90 días en el México en el que vimos a más de 130 actores políticos asesinados durante este tiempo? ¿Qué pasó? Pues yo creo que justamente, bueno, sí hubo algunos casos aislados, yo diría,
pero que no afectaron o perturbaron el desarrollo armónico de este proceso electoral el día de ayer. Y yo mencionaría, por ejemplo, las casillas especiales aquí en la Ciudad de México, que se acabaron las boletas, ¿sí? En algunos otros estados, de repente mirábamos ahí algunos incidentes, ¿no? Pero en general podemos hablar, y en eso yo coincido, de que fue una elección histórica, una transición de un partido en el poder a otro, como no lo habíamos visto antes, y que había estado caracterizado por una campaña de diatribas y de ataques personales. Ahora, hay que ver también, quizás estamos viendo hoy una elección a 10,000 pies. Creo que nos falta mucho conocer qué pasó a 500 metros de altura y a 10 y a nivel de suelo, porque obviamente sí hay reclamos en Puebla, reclamos de violencia o de cohecho o de tratar de influir en el voto, etcétera. O sea, no creo que sea una elección, a pesar de todos los números grandes, que no tenga detalles o que no tenga aspectos que tenemos que cuidar, o donde no haya habido algún tipo de violencia, pero en general creo que no cambiará ni la tendencia del voto, ni cambiará pues la sensación que tenemos de que esta fue una jornada histórica, y que hoy hay un mandato muy claro para quien ganó las elecciones por parte de pues más del 53% de la población mexicana. Eso es algo que no habíamos visto, ¿no? Sí, y a mí me gustaría remarcar eso que señalas, Antonio, del margen, ¿no?, de que hay entre el primero y el segundo lugar, que nunca lo habíamos visto, ¿no? Casi estábamos divididos en tercios, ¿no?, en las últimas 2 o 3 elecciones, y ahora justamente este amplio margen yo creo que hace que los otros candidatos salgan a reconocer su derrota, y también que se minimicen estos incidentes, ¿no?, que mencionabas. Y quizás también eso explique la parte de la evolución de la jornada. O sea, las instituciones funcionaron pues porque nos ayudaron los resultados. O sea, un cierre de fotografía de 37, 36, 35 o algo similar, bueno, hubiera puesto a las instituciones en una severa tensión, ¿no? Pero cuando tú tienes un margen tan amplio, ¿no?, pues eso facilita las cosas. Y cuando ya las encuestas, que creo que es otro de los temas, el hecho de que las encuestas reflejaron de manera más fidedigna de lo que mucha gente pensaba, pues lo que era la tendencia general. Nunca pensamos que el PRI quedara tan abajo, yo creo, pero cuando la gente veía que López Obrador en las últimas encuestas estaba en los 50, pues decía, qué barbaridad, eso es sorprendente, y mira cómo quedó. Y hasta quedó por un poquito más arriba, ¿no?, de las encuestas, ¿no? Así es. Realmente fue sorprendente justamente el resultado que obtuvo José Antonio Meade, y voy a contar algo muy rápido. Yo estuve ayer en el Instituto Nacional Electoral transmitiendo desde allá, y justo cuando dieron el resultado de José Antonio Meade, bueno, fue una sorpresa. Estoy hablando para visitantes, observadores internacionales, pero también reporteros que llevan muchísimo tiempo cubriendo elecciones. Nadie se esperaba este resultado. O bueno, tal vez se podía visualizar por las encuestas, pero no había un margen que tal vez nos diera tan bajo el resultado del PRI. ¿A qué podríamos tal vez decir esto? ¿A qué lo podríamos achacar? ¿Un castigo realmente al PRI, lo que estamos viendo? Yo creo que sí. Yo creo que hemos platicado de esto antes, y la parte emocional de la elección nunca se pudo revertir. O sea, esta era una elección que, por más que dijeras que la gente analizara, racionalizara, pensara su voto, estaba siendo definida por sensaciones de cambio profundo que necesitamos, de hartazgo, de una sensación de cada vez hay más injusticia en este país, más desigualdad, etcétera. ¿Y cómo lo revertimos? Y creo que mucha gente pensaba que seguir el mismo camino no nos iba a dar ese resultado, ¿no? Sí, evidentemente también refleja que ya hemos
consolidado nuestra democracia, y una de las características de un régimen democrático es que no sabemos los resultados. O sea, evidentemente esto también refleja un rechazo al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, donde la violencia aumentó en los últimos 3 años. Tuvo 2 o 3 años de declive de la violencia Enrique Peña Nieto, muy buenos, pero en la última parte del sexenio la violencia arreció, y yo creo que eso representa también un factor que incidió, que la gente está harta de la situación de violencia, y yo añadiría el tema de la corrupción, ¿no? Claro. Ahora bien, con estos resultados tan claros, con este margen tan amplio que le dan la victoria a Andrés Manuel López Obrador, y no solo a él, sino a varios gobernadores de Morena, por lo menos hay 5, me parece, de acuerdo con los resultados preliminares, pero también en el Congreso, ¿esto podría ser una especie tal vez de bono, tal vez un voto de fe hacia Morena y su líder? Yo creo que sí. No, yo creo que hay un mandato muy claro. Creo que a mí me ha gustado la forma en que todos se comportaron ayer, pero creo que el discurso de López Obrador fue un discurso muy mesurado, muy tranquilizador. Dijo las cosas que tenía que decir para que al día siguiente nos despertáramos tranquilos todos. Y creo que en ese sentido la responsabilidad de cada uno de los actores pues está cumpliendo. Me llama mucho la atención el papel del presidente Peña Nieto, porque finalmente fue el último que habló, y la verdad es que fue el mensaje más irrelevante. O sea, lo que hubiera ocurrido en otros momentos de una elección presidencial con la figura del presidente definiendo muchas cosas, no lo vimos ayer. El presidente fue el último en hablar, y fue ya nada más como para planchar lo que ya estaba dicho, ¿no? Y creo que también fue un mensaje muy bueno en términos de decir, vamos a trabajar, ya platiqué, voy a entregar, hacer una transición que nos permita a todos tener la tranquilidad de que México avanza. Sí, efectivamente coincido contigo, Antonio, en el sentido de que López Obrador llamó a la reconciliación del país, a las diversas fuerzas, a los grupos políticos, empresariales, a ir en un solo camino, y yo creo que eso se vio reflejado también cuando se había advertido en la campaña de que el triunfo de López Obrador iba a ser un regreso al pasado. Yo creo que cuando habla de la autonomía del Banco de México, eso es muy importante, ¿no? Porque la autonomía del Banco de México se da más o menos en la década de los 70, ¿no? Y bueno, finalmente la política económica tampoco va a sufrir muchos cambios, como también se había advertido que íbamos a una Venezuela o algo así. Digo, no se va a privatizar nada. El sector empresarial incluso también salió a dar un discurso que sonaba de apoyo, de que vamos a trabajar juntos, ¿no? Justamente mencionas que tal vez el mensaje de Enrique Peña Nieto fue el menos relevante. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el mensaje tal vez de los candidatos, los oponentes de Andrés Manuel López Obrador, tal vez los tweets de los empresarios que empezamos a ver, incluso aquellos de líderes, presidentes, primeros ministros de otros países? Desde su punto de vista, ¿cómo es que ven qué peso tenía cada uno de los mensajes que empezamos a ver después de las 8 de la noche, que ya muchas encuestas de salida daban por ganador a Andrés Manuel López Obrador? Bueno, creo que reflejan que que México es un país con una gran relevancia internacional, que obviamente era seguido. Tanto Justin Trudeau como el presidente Trump reaccionaron rápidamente y dijeron, oye, con este López Obrador trabajaremos para temas que nos beneficien. Creo que todos estamos hoy alineándonos hacia la construcción del nuevo país y diciendo, voy a aportar con lo que tenga. Al mismo tiempo existe cierta reserva y cierta intención de decir, y vamos a vigilar este gobierno, vamos a actuar de manera responsable y como lo dijo Anaya, en aquello que podamos aportar y apoyar lo haremos, pero en otros seremos esa oposición que también construya a su manera y que trate de establecer equilibrios, que hoy no los hay, porque realmente la elección de López Obrador nos hace pensar que tiene control de muchos de los instrumentos de poder que uno esperaría que si fuesen un balance. Roberto bien decía, hay elementos en el discurso de López Obrador que hablan de una autonomía, de respetar, etcétera. Pero puedes tú respetar la autonomía de un Banco de México que tú formaste, ¿no? Si tú nombras a todos los gobernadores y obviamente respetas la autonomía de los que tú
nombraste, pues ya tienes el control. Y lo mismo puede ser con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esa parte en donde dice respeto a las instituciones, bueno, esperemos que sean instituciones que sean plurales, que tengan equilibrios y que no se conviertan en instituciones que apoyen o aprueben con un cheque en blanco absolutamente todo lo que diga el presidente. Claro que sí, ahí va a tener una parte muy importante la conformación del gabinete de López Obrador, y yo creo que ahí va a tener una característica de la pluralidad y va a incorporar gente, por ejemplo, como Esteban Moctezuma, secretario de Educación, y de otros grupos o sectores que han sido nombrados, y yo creo que el gabinete de López Obrador, sobre todo el económico, entre más rápido se dé a conocer, más va a coadyuvar a la estabilidad de los mercados, ¿no? Que ayer no vimos grandes cambios, como que ya estaba digerida, ¿no? Una posible victoria de López Obrador. Regresando un poco a la pregunta de los mandatarios internacionales, ya incluso desde ayer al mediodía, John Bolton, asesor de seguridad importante de Donald Trump, había dicho que una victoria de Trump sería muy bienvenida de López Obrador sería muy bienvenida en Estados Unidos. Incluso habló de una reunión que es muy factible que se dé entre Trump y López Obrador, lo cual nos habla de que paradójicamente, o no sé cómo decirlo, la victoria de López Obrador va a ayudar a las relaciones de México-Estados Unidos, que es la relación más importante, ¿no? Por lo menos con Peña Nieto no se había querido reunir, ahora ya dijo que sí. Oye, qué interesante esto que dices. Es decir, tú piensas que el mensaje que mandó ayer a través de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un mensaje conciliador y que puede vislumbrar una relación más estable o más tranquila que la que hubo con Enrique Peña Nieto? Eso nos lleva a pensar que probablemente la relación de Trump y Peña Nieto, acuérdate que las relaciones también tienen que ver mucho la cuestión personal. Salinas se llevaba muy bien con Bush hijo, Cedillo con Clinton, entonces desafortunadamente no se dio una buena relación entre Peña Nieto y Trump. Ahora, con la salida o con el fin del gobierno de Peña Nieto, la llegada de López Obrador, ya lo dijo Trump en su tweet y lo dijo su asesor, que están arreglando una reunión, o sea, eso ya es histórico. Lo cual sería muy interesante porque, digo, en el pasado hemos tenido a los presidentes electos de México o de Estados Unidos reuniéndose antes de tomar posesión. Pero esto sería interesante, no es tan claro el tuit, pero imagínate que López Obrador tuviera una reunión con el presidente Trump antes de que el presidente Peña Nieto y Trump hayan tenido una reunión. Claro. Porque no ha habido, las han tenido en reuniones internacionales. Y vía telefónica. Pero imagínate que López Obrador se entreviste con Trump antes de que el presidente Peña Nieto lo pudiera haber hecho. Eso, y si se da, eso hablaría de un nuevo tono. Ahora, no hay que confiarnos. Una de las partes más importantes de la relación bilateral es migración, y Trump exige a México que hagamos nuestra parte para reducir la migración. Y eso es algo que filosóficamente y en el sentimiento de López Obrador no puede estar. Entonces, migración será uno de esos puntos que a los dos presidentes les llegue al corazón y simplemente no vayan a poder acordar nada. El tema del Tratado de Libre Comercio también se ha filtrado en medios de que es muy factible que se retomen las negociaciones a finales de este mes, y se habla hasta de un acuerdo antes de septiembre, ¿no? Ya obviamente con la participación del gobierno entrante de López Obrador. Perfecto. Vamos a hacer una pausa en este análisis que está muy interesante. Vamos a ir con mi compañera Viviana Levet. Ella nos va a dar información respecto a los resultados del programa de resultados preliminares electorales, que se supone que a las 8 ya iba a tener un avance de 88% aproximadamente. Vamos con ella. Hola amigos de Forbes México, seguimos transmitiendo desde la redacción. Desde ayer ha sido una jornada bastante larga. Efectivamente, como dice mi compañera María Fernanda, a esta hora ya se esperaba un mensaje del
del presidente del INE por parte de Lorenzo Córdoba sobre los resultados preliminares. Sin embargo, desde ayer se decía que la participación ciudadana masiva iba a retrasar estos resultados. Apenas va el 48.05% de las actas capturadas, aproximadamente 75.300 actas de las 156.840 que se tienen que contar en cada casilla. Así está el avance nacional de acuerdo a los resultados del PREP. La participación ciudadana que se lleva contada hasta ahorita es el 62.67% aproximadamente. Todavía esperaremos unas horas a que se termine de contar estos resultados, a pesar desde que a una hora muy temprano ayer, a partir de las 10 de la noche, los candidatos de las otras coaliciones, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ya le habían dado un resultado y ya le habían dado una tendencia a favor a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador hasta ahorita va ganando por un rango de 53.65% por encima del candidato de Ricardo Anaya, del candidato de la coalición por México al Frente, con un 22.64%, con José Antonio Meade por encima de un 15.37%, y finalmente el Bronco, el gobernador con licencia de Nuevo León, que lleva aproximadamente un 5.55% de los votos en total. Seguiremos al pendiente de los resultados del PREP en Forbes México, y para comunicárselos, definitivamente la ventaja que lleva el candidato puntero es ya apabullante. Entonces vamos a regresar con Mafer y vamos a seguir al pendiente de estos resultados para que el conteo final de las actas ya nos diga con qué porcentaje fue con el que ganó Andrés Manuel. Como dice Mafer, ahorita que están acomodándose con todos los expertos, la participación ciudadana masiva fue lo que retrasó los resultados, el conteo de todas estas actas. Pues es totalmente lógico y entendible, porque a mayor número de actas, bueno, pues es mayor el conteo, son más los números de las actas que tienen que computarizarse, que tienen que contarse. Sin embargo, pues el resultado ya está más que dicho. Vamos contigo, Mafer. Muchas gracias a Viviana Levet, nuestra jefa de redes sociales, ella muy mundialista, ya preparándose para lo que viene a las 9 de la mañana aquí en Forbes, que también vamos a estar informando de ello. Pero antes, pues nos encontramos con Xóchitl Pimienta, maestra en análisis político y medios de información, y Alfredo Paredes, CEO de Capital Consulting and Communication. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Buenos y futboleros días. Exacto. Bueno, sí, ¿no? Y es que es la siguiente contienda, ¿no? Exacto. Ya es la que viene, ya la que vino ayer, que además esperábamos, la verdad, que no fuera un escenario tan abierto, ¿no? O bueno, más bien tan contundente. Yo diría, esperábamos que ahorita estaríamos esperando resultados, ver realmente para dónde iba, y no. Sí, no, o sea, nos fuéramos a ir tarde a dormir, ¿no? Así es, ¿no? Y ayer a las 8 ya estaba cantadísimo, ¿no? Ya se habían bajado 3 candidatos, ya todo había pasado, ¿no? Ayer a las 8 de la noche ya esperábamos nada más que saliera bien el PREP, ¿no? Para tenerlo el PRI y el PAN listo, devolvieron ¿no? la botana, y lo que tenían para Así es. ver el triunfo ya se regresaron. Se lo hubieran quedado para ver el fútbol. El fútbol, yo creo que sí. No, Así en es. el INE, ¿qué les cuento? Había gente que llevaba su sleeping bag porque esperaban una jornada súper intensa, y de plano empezaron a recoger sus cosas. Esto ya se cantó, vámonos. Sí, claro, o sea, la verdad es que fue un hecho histórico, ¿no? Ya lo dijeron antes, pero yo recalcaría varias cosas. Una es que, por ejemplo, para México gana mucho, ¿no? Ya lo estábamos comentando. También. México gana mucho, se vuelve a confiar en la autoridad electoral, se sepulta de una vez y para siempre, yo esperaría, este fantasma del fraude electoral, ¿no? De este postelectoral tan complicado para nuestro país. Y viene ahora la parte complicada, ¿no? La parte de reconstrucción, ahora sí, del tejido social, de la parte política. Esta sacudida al sistema político que hubo fue brutal. Ya era hora que los partidos entendieran que no estaban haciendo bien su trabajo, que era un sistema de partidos políticos que no estaba representando a la sociedad, y que sacaba además candidatos que pues ni a ellos los representaban, ¿no? Exactamente, ¿no? Comentábamos esto, ¿no? Yo creo que el gran error de Meade, por ejemplo, consiste mucho en repetir esto, ¿no? Yo no soy priista, es malo ser priista. Es malo ser priista, es una vergüenza. Y eso, de alguna manera, también es un mensaje muy fuerte para todos los partidos, ¿no? No solamente el PRI pierde, ¿no? El PAN, el PRD están muy disminuidos en la representación en el Congreso. Si se dan los resultados que se tiene, bueno, Morena también arrasa en varios estados en esas gobernaturas. A nivel local también, en los congresos locales, en todos los ayuntamientos que estaban en disputa, Morena va a tener una presencia muy importante, y la gente está viendo este stand-up, ¿no? O sea, decir, hasta aquí,
ya estuvo bien, ¿no? El tema de inseguridad, la pobreza, el subdesarrollo, toda esta mentalidad negativa de los partidos políticos, esta soberbia, ¿no? La parte, yo diría que y en esto coinciden los medios internacionales, el gran perdedor, el gran mensaje directo, contundente, claro, es contra Peña Nieto. O sea, correcto. Ese es el negro del arroz. Él y varios, ¿no? O sea, yo diría. Bueno, sí, claro, por supuesto. No es solo, pero. No es solo, pero sí, o sea, yo creo que. Mira, la gente ayer, yo lo he comentado, yo veía a la gente en la calle como el 2 de julio del 2000. Ajá. La gente estaba eufórica, la gente estaba contenta, la gente está esperanzada. Y hay que ser ahora sí, no perder ese bono democrático que también volvimos a ganar, ¿no? Hay que ser muy vigilantes ahora, porque si bien está pasando toda esta parte buena, pues siempre hay este dark side, ¿no? La parte que puede pasar, que está oscura del otro lado, que hay que contener. O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los medios de información, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Hay que cuidar mucho lo que está pasando, porque al tener mayoría en el Congreso pueden pasar muchísimas cosas. Sí, excesos, tentaciones. Así es, mucha tentación, es muchísima tentación. Entonces hay que ser muy, muy vigilantes, sobre todo, yo digo en estos dos aspectos, ¿no? Ayer decía la ahora presidenta electo, ¿no? Las benditas redes sociales, y yo estoy de acuerdo, pero hay que cuidarlas mucho. Y mantenerlas, ¿no? Vigentes en ese sentido. Porque el populismo, empezando siendo algo bueno, no como lo entendemos generalmente, sino, por ejemplo, Bachelet, ¿no? Chile, Argentina, Brasil, no, o sea, que han tenido cosas buenas de populismo. En algún momento esta medicina buena se vuelve un veneno malo. Pero ¿en qué momento vamos a medir eso? Bueno, pues tiene que ver con la autonomía de las instituciones, con la autonomía y la libertad de expresión de los medios de comunicación. Para mí eso va a ser importantísimo. Yo creo que lo que no se puede perder son tres cosas en la sociedad, ¿no? Primero es actitud crítica, porque lo que sucede ayer es una erupción de toda esta frustración, enojo y esta crítica sobre el gobierno, ¿no? O sea, las cosas están haciendo mal. Ganó el cansancio, ¿no? Ya estuvo bien, ¿no? O sea, el hartazgo, hasta aquí. Por un lado. Entonces, las redes sociales han sido muy críticas en ese sentido, ¿no? Segundo, las redes sociales también han contribuido a este debate interno en la sociedad, ¿no? De lo que tú leías, oías, compartías, claro, pasabas, retuitabas, todos estos memes también de alguna manera forman una cultura política de fiscalización de la sociedad, de médica analización de esas frustraciones, y al mismo tiempo también permiten este debate, ¿no? Estar hablando de política. Yo creo que la reconstrucción de las instituciones tiene que pasar por eso, ¿no? Okay. A ver, a mí me gustaría un poquito adentrarnos más en este tema. Justamente dicen que las redes sociales fueron tal vez un papel fundamental durante estas elecciones, pero voy a poner el lado B de esta situación en el tema de las redes sociales, las fake news, claro, que era un tema que preocupaba muchísimo, no solo a los medios de comunicación que a veces trabajamos para traer la información verídica, y se hace viral de pronto una noticia que no tiene sentido, pero también a los árbitros electorales. Esta era una preocupación bárbara. ¿Qué pasó con esto ayer? Yo esperaba muchísimo más ataque por parte de las redes sociales a los candidatos, más el aumento tal vez de este tipo de noticias. ¿Cómo vieron ustedes ayer las redes sociales? Mira, usas las campañas negras cuando estás muy cerrado. Okay. O sea, si la elección está en 4 o 5 puntos de combate, tienes alternativas para buscar pegar en ese sentido, ¿no? Para hacer alguna que otra operación, etcétera, etcétera. Pero el mensaje tan claro ayer de la sociedad no daba margen para eso. Pero sí hubo, ¿no? O sea, claro, mientras siempre. Cuando empieza, a ver, ¿qué se puede y qué no se puede hacer, no? Okay. Todos los partidos tienen a sus encuestadores rápidos, que sale la gente de la casilla y le dice, oiga, ¿usted ya votó? Sí, ¿por quién votó? ¿No? Y ellos van haciendo sus notas en estas casillas que ya tienen muy controladas o muy dominadas o que ya saben que van a ganar. ¿Y qué empezó a pasar ayer? Que si no se vale, que si es un delito, que empiecen a dar este resultado antes de que cierren las casillas. ¿Qué pasó ayer? Pues que empezamos a ver un montón de gráficas, seguro a varios de ustedes les tocó, ¿no? Que llegaban gráficas así de, no, pues sal y vota. ¿Y qué quieren esas gráficas? Pues una, desincentivar el voto, ¿no? Y otra, hacer que votes por otro candidato, ¿no? O decir, no, pues ya ganó, ¿no? El que yo quería, pues ya no salgo. Entonces, eso, por ejemplo, eso también son noticias falsas, porque no tienen metodología, no dice quién las hace, ¿no? Ni nada. Entonces, hay que tener también mucho cuidado. Creo que entramos ahora en esta nueva era. Las campañas, lo que vimos en este año de campañas electorales, no va a tener nada que ver con lo que pasa en 6 años. Nada, absolutamente nada. Ya ayer hubo muchas personas, o durante esta campaña hubo muchas personas que ni siquiera prendieron la televisión una sola vez. Los jóvenes, no, el grueso de la población que va a votar en las próximas elecciones,
no ven la tele y no escuchan el radio, o sea, tampoco. nos están escuchando aquí a través de redes sociales, pero o sea, mucho menos leer un periódico. Tiene que cambiar completamente la comunicación y también va a tener que cambiar la comunicación de gobierno, ¿no? ¿Cómo va a ser esta comunicación ahora? Si va a seguir siendo tan directa con las personas o no, yo esperaría que fuera así. Y también aprovechar, ¿no? Nosotros como ciudadanía, subirnos a estas redes sociales para exigir precisamente eso, ¿no? Más transparencia, más rendición de cuentas. Yo creo que eso que señala Xochitl es parte de lo que, por qué no ocurrió ayer en las redes sociales esta erupción de las fake news, ¿no? Que también hay una parte de la sociedad que se dedica a supervisar, a fiscalizar, a combatir estas fake news, ¿no? Ayer había una serie de alternativas y sitios combatiendo esto, previniendo, ¿no? Claro. Yo creo que la iniciativa incluso verificado 2018 es una gran contribución en este sentido, y como tú dices, ¿por qué no se dio? Pues si se esperaba esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso fue la respuesta social, precisamente el mejor antídoto para que eso no sucediera. Y también tiene que ver que era la mayoría, ¿no?, de las personas que salieron a votar, que pues estaban, ¿no?, viendo que todo iba como tenía que ser. El único consenso que logró armar bien Peña Nieto en este sentido es estar en contra de él. O sea, el único consenso político que él pudo armar, que tú puedes decir, oye, en esto sí fue contundente. Poner a todos en su contra, ¿no? O sea, era el 80% de la gente, o sea, las encuestas decían por quién iban a votar, ¿no? Prácticamente no se movieron. Pero también decían por quién jamás iban a votar, ¿no? Así es. Y por quién de alguna manera era el que capitalizaba todo ese enojo, toda esa frustración. Y ahí Peña Nieto resultaba siempre esa mala marca, ese mal prestigio. Ojo, eso lo tendría que leer muy bien Andrés Manuel López Obrador. Sí, para no equivocarse. No se tiene que equivocar, porque una parte de este 53% es la gente que sí votó por él, pero otra parte muy importante es la gente que votó en contra de todo lo demás, no necesariamente por él. A favor de él. Y si no lee eso, va a tener muchos errores. Yo creo que la gran ventaja de López Obrador es que tiene 3 grandes maestros en ese sentido, ¿no? O sea, llegan 3 predecesores, Fox, Calderón y Peña, que hicieron todo lo malo que se podía haber hecho como presidente. O sea, tienes una gran escuela y dices, oye, ya no, Peña Nieto incluso podía haber pasado con 2 de calificación y hubiera sido mejor que el anterior y que el anterior, pero no lo hizo. Entonces, tienes 3 grandes maestros donde se equivocaron, ¿no? Donde este personaje como Fox, populista, todos estos excesos verbales, bla, 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 mucho choro, ¿no? Y demás, también el Calderón, esas frustraciones, hasta el tema del alcoholismo, bla, bla. Claro. Y en el caso de Peña Nieto, todo lo que podía haber sido negativamente en términos de corrupción y mala percepción. Claro, entonces tienes mucho margen para decir y voltear y tomarte las cosas con calma, hacer política. Creo que es una reconstrucción de la presidencia muy importante. Tenemos un buen tiempo no haciendo política de nivel, ¿no? Claro, y viene ahora la transición, hay que ver cómo va funcionando la transición. Creo que ayer hubo mensajes muy sólidos, ¿no?, muy claros, del mismo Andrés Manuel, ¿no?, hablándole al sector económico del país, diciéndoles, a ver, se va a respetar, ¿no? Va a haber seguimiento, política, se van a respetar los acuerdos, no va a haber deuda, ¿no? Creo que eso nos habla un poco de hacia dónde va, ¿no? Yo esperaría sí un gobierno de izquierda, pero no como una Bachelet, por ejemplo, sería exactamente, no una cosa ya añeja, no volver a este sistema del desarrollo estabilizador, ¿no?, de México, sino tener sí una propuesta mucho más sólida y mucho más acorde a lo que tenemos. Ya hay un reconocimiento incluso de líderes internacionales, Fox ya lo mandó felicitar, ¿no? Y el mensaje también de Trump pues es muy bueno, ¿no? Decir, ojalá que podamos avanzar en las cosas que nos falta avanzar a los dos países. Sí, yo creo que también eso va a cambiar, o sea, el cambio de actores para Trump también significa eso, ¿no? O sea, seguramente alguien le ha dicho, mira, el estilo de comunicación de López Obrador es distinto, ¿no? Entonces vas a tener tú también que adecuarte, ¿no? Trump está pensando ya en las intermedias. O a lo mejor se entienden bien, ¿eh? Exacto, eso puede pasar, exacto. O sea, a lo mejor se entienden bien, pues. Yo creo que puede pasar eso, o sea, puede ser benéfico en ese sentido, porque ya no es la misma contrapolación, ya hay un esquema distinto, ya hay un entendimiento distinto, ya hay una, los golpes de Trump serían incluso percibidos positivamente en favor de López Obrador. O sea, sería abuso de poder, sería la ratificación de ese americanismo a ultranza. Entonces yo creo que eso también va a beneficiar al país en ese sentido. Xochitl, mencionaste algo interesante, el tema del modelo económico de desarrollo estabilizador. Andrés Manuel López Obrador durante su campaña mencionó que este era un modelo que quería integrar a México porque había tenido muy buenos resultados en su tiempo. Sin embargo, tal vez ayer su discurso pudo haber dado otra imagen. ¿Tú qué piensas? Nada que ver. A ver, ya entendió que no es un país independiente,
¿no? O sea, no podemos desentendernos del concierto internacional y mucho menos económicamente. No podemos volver a ese sistema de sustitución de importaciones, de un proteccionismo brutal, de todo el consumo se tiene que hacer interno porque ya no estamos para eso. Y además la economía nacional y la industria nacional no nos va a poder proveer de eso, y mucho menos, por ejemplo, en la parte alimentaria, ¿no? Entonces, no va a haber manera. Yo creo que es muy difícil que se vuelva a eso. Yo creo que él lo está entendiendo bien y también creo que el sector económico del país está muy consciente de que tiene que ayudar, igual que todos deberíamos de estar muy conscientes, tenemos que abonarle desde nuestra trinchera lo mejor que se pueda a construir esta nueva etapa de la democracia en nuestro país, que yo creo que es eso, ¿no? Una nueva etapa de la democracia que puede traer beneficios económicos, pero que hay que tener muchísimo cuidado y ser muy vigilantes de todo esto que hemos dicho, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en el caso de López Obrador, ayer mismo ese discurso da una muestra de esa transición que tienes que vivir, ¿no? De cómo pasas de ser candidato a ser presidente electo y después de un presidente en funciones, ¿no? Entender que ya las afirmaciones, la contienda, la disputa, el contrapunteo de todas estas propuestas electorales tiene que cambiar, tienes que pasar a una etapa. Ayer Correcto. Las mensajes son de calma, de mesura, de no se aceleren, tranquilos. Ya hoy veíamos, o sea, la gente ya estaba esperando que la bolsa se cayera, que el peso fuera para abajo. Y no, o sea, la respuesta ha sido más en el Telecán, como van los tiempos. Y creo que eso es positivo, ¿no? Creo que el discurso de López Obrador da esa buena señal. Esa llamada a la reconciliación también es a negociar, a debatir, a platicar. La única advertencia creo que va sobre los contratos de Pemex, ¿no? Es lo único que se pone en la mesa. Y que tampoco digo que los iba a quitar, Exacto, o sea, dijo, lo vamos a revisar y vamos a ver que no haya ahí ninguna cosa fuera de lugar, ¿no? Ahora bien, un tema que tal vez podría generar preocupación podría ser que tiene mayoría, que es probable que tenga mayoría en el Congreso de la Unión. Tiene hasta la fecha, hasta el momento, creo que va con 5, Morena tiene 5 de las 9 gobernaturas que se disputaron ayer. En los congresos locales también podría haber mucha participación por parte de Morena. ¿Qué tal le va a venir esto a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y sería un factor que deberíamos de temer? O sea, esta apabullante participación política de Morena. Yo no creo, la verdad es que, a ver, lo que pasó ayer fue un golpe, ¿no? Un choque frontal al sistema político mexicano, específicamente al sistema de partidos. Ya lo había dicho antes. Y creo que es momento también de renegociar. Hay que ver realmente cómo queda la Cámara, porque para algunas cosas se necesita 75% de los votos, ¿no? Entonces hay que ver si realmente alcanza eso. Va a tener que hacer acuerdos y además va a tener que ser, si realmente quiere conservar este bono democrático y de credibilidad, va a tener que gobernar también con gobernadores de otros partidos, porque no ganaron en todo, ojo. Y, insisto, o sea, no todos los votos son a su favor, hay votos que son en contra de todo lo demás, y eso tiene que ver con una negociación política importante. Sí, yo creo que por eso platicaba yo hace ratos en relación a la rehechura de la política en México, ¿no? En el caso concreto, López Obrador tendrá todavía muchas resistencias, ¿no?, de lo que queda en ese sentido, pero el mensaje de la sociedad es claro. Es decir, hay que conciliar, hay que buscar propuestas positivas y hay que buscar de alguna manera la construcción de acuerdos. No estamos en un sistema como era antes en el presidencialismo, donde el presidente había definido los gobernadores y demás. O sea, la elección de Cuauhtémoc Blanco tiene una tradición local ya que va, por ejemplo, en Morelos, muy distinta a que López Obrador haya sido el agente que digo, este es mi dedo y él va. Claro. La respuesta incluso en Veracruz contra el nepotismo, eso es una señal clara, ¿no? Y una pelea pero muy fuerte que no pasó en Puebla, ¿no? Bueno. Que no pasó en Puebla, o sea... ¿no? Y dijera el clásico, haya sido como haya sido, pero ahí está la señora gobernadora. Bueno, el huachicol pesa. ¿No? Pues el huachicol, el dinero, no sé. Pero ahí está, ¿no? O sea, creo que se compone de formas muy diferentes. Y la otra, ojo, también hay que ser muy vigilantes de los gobernadores, ¿eh? Totalmente. Porque los grandes escándalos también vienen de los gobiernos de los estados. Entonces, ojo, porque ahí también viene otra cosa. Y de los esposas de los gobernadores. También muy interesante va a ser cómo se van a reconfigurar los partidos políticos a partir de esta elección. O sea, ¿qué va a pasar con esta fractura enorme que hay en el PAN? ¿Qué va a pasar con esta
pues no sé cómo llamarlo, lo que le pasó al PRI, desvanecimiento, sí, no sé, o sea, esta cosa que pasó con el PRI, el PRD también, cómo se va a volver a asumir como oposición, como izquierda, el PES, que es un partido en ciernes, ¿no? Porque está creciendo y ahora ya tiene una fuerza política similar al PAN. El PT, que estaba al borde de la extinción, claro. y de pronto fuerza... política, ¿no? Claro, o sea, hay que ver cómo se está reconfigurando el sistema político y cómo dentro de los partidos se van a reconfigurar, ¿no? Y cómo van a vigilar, porque lo que les queda para decir somos buenos, ¿no? En la gestión pública son los estados. Entonces, a partir de eso también necesitan apoyarse los partidos políticos para hacer, ¿no? Para tratar de crecer así es. Ya está. Antes de continuar con nuestra mesa de análisis, vamos una vez más con Viviana Levet, nuestra jefa de social media aquí en Forbes México. Amigos de Forbes, antes de cerrar esta transmisión, queremos platicarles a toda la gente que nos ve en redes sociales y a toda la gente que nos lee en internet sobre nuestra edición especial digital. Está en el sitio de Forbes, www.forbes.com.mx. Esta edición digital habla sobre los retos económicos que enfrenta el próximo presidente electo, si los resultados siguen como indican Andrés Manuel López Obrador en este caso. ¿Cuáles son los retos económicos en temas del nuevo aeropuerto, en temas de la renegociación del Telecán, la tensión comercial con Estados Unidos, los nuevos acuerdos que hay con la Unión Europea, cómo se posiciona México en el ámbito internacional, cuál va a ser la nueva política fiscal, entre otros retos? También vienen algunos consejos de CEOs y empresarios de renombre en México, como es Melanie Devlin o José María Sass o José Carlos Azcárraga, y sobre todo también un especial sobre lo que va a pasar con los partidos tradicionales después de esta victoria de un partido que en realidad es reciente su nacimiento. Entonces no se pierdan esa edición digital, la vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Forbes México, en Twitter @Forbes_México, en Instagram. No se pierdan todo el material que vamos a traer sobre las recomendaciones, los retos y todo lo que tiene que enfrentar el nuevo presidente electo. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias, Viviana Levet, y ya lo mencionaba, ¿no? Los retos que vienen para Andrés Manuel López Obrador y su equipo, que ya conocemos a los integrantes de su gabinete, y en ese sentido me gustaría hacer la última pregunta. ¿Cuáles son los pilares o tal vez los principales temas en los que se debe de abocar este gobierno de transición? Ya no digamos en el tema de cuando Andrés Manuel López Obrador ocupe la presidencia el próximo 1 de diciembre, sino el gobierno de transición. ¿Qué deberíamos de estar viendo? ¿En qué deberían estar trabajando? Pues les va a tocar de entrada toda la negociación del Tratado de Libre Comercio al final, ¿eh? O sea, sí. Ahí el doctor Carlos Ursúa, que es el que está propuesto para la Secretaría de Hacienda, va a tener que estar muy cuidadoso, ¿no? De todo lo que está pasando, y también en la parte social y política, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todos estos programas sociales? ¿Cómo es que se va a redistribuir el presupuesto? ¿Cómo es que lo van a reencauzar para cubrir también todo lo que él prometió? Porque, a ver, él ganó porque hizo muchas promesas y le puede pasar lo mismo que pasó en el 2000, que la expectativa era tan grande y el cumplimiento pudo ser tan poco que pues ahí otra vez se pierde el bono democrático, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Que hacer. Sí, totalmente. Yo creo que además del TLC, por supuesto, la parte económica, la parte del desarrollo social va a ser clave, ¿no? Aquí la corrupción en los programas de Sedesol y demás es una agenda bien interesante. Pero también yo diría sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Creo que ahí está también el gran trabuco en ese sentido, porque tiene implicaciones, como él decía, bueno, pues ese es parte de lo que yo voy a hacer en términos sociales y de desarrollo económico, tiene que ver con que la gente no se orille a estas situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde está, porque la violencia no solamente está en términos de la criminalidad, también está en parte de una cultura, o sea, de una expresión de la música, de los usos, de las formas y tradiciones ya del narcotráfico en la cultura mexicana, en la sociedad misma, ¿no? Entonces, ahí hay una gran agenda, hay mucho trabajo, y como bien dice Xochitl, las expectativas son muy altas, ¿no? Este bono que le da la gente, este cheque que le da la gente de apoyo popular, de muchos votos, 30 millones de votos prácticamente, también es un compromiso muy serio, muy grande, muy alto, sobre lo que la gente en términos de pobreza, desigualdad, inequidad, ¿no? Tiene que trabajarse al nivel de sociedad, de grupo, de cultura regional, etcétera, etcétera.
Ya está, pues vamos a estar muy atentos a toda la información a lo largo de la semana y hasta el próximo 1 de diciembre. Y vamos a continuar justamente respecto a este tema tan interesante, ¿no? El gobierno de transición. El gobierno de transición. Mucho que decir. Yo les agradezco mucho a ustedes. También agradecerle a Antonio Caranza, director general de Oca Reputation, Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, que nos acompañaron en la primera parte de este análisis. Y a ustedes, Xochitl Pimienta, maestra de análisis político y medios de información en el TEC de Monterrey, Antonio Paredes, CEO de Capital Consulting and Communication, gracias por acompañarnos. A ustedes también gracias por estar muy pendientes de esta mesa de análisis que se llevó a cabo muy temprano porque tuvimos que cambiar el esquema toda vez que a las 9 de la mañana viene la otra contienda. Exacto, y a ver qué ocurre, a ver si también gana México ahí, ¿no? Ojalá. Muchas gracias por acompañarnos y continúen pendientes de las transmisiones especiales de Forbes México a través de nuestras redes sociales, todo el material que les tenemos preparado justamente para estos días. Gracias. Gracias, muchas gracias.